Bonjour, madame. Aquí D'Artagnan, un mosquetero más, un fiel servidor del conocimiento, un paladín del conocimiento. Estamos fantaseando, una novela francesa muy importante, Alejandro Dumas siempre. Y ahora vamos a dejar de fantasear. En los dos últimos vídeos hicimos un repaso teórico de los conceptos. Muy importante, interpretación gramatical de los enunciados y saber distinguir qué tipo de variable aleatoria es. Bueno, en este caso estuvimos repasando las únicas que vimos, que son bueno, dentro de las únicas que vimos, las discretas, como la binomial y hipergeométrica. Y también conceptos de probabilidades. Y sobre todas las cosas, hoy vamos a hacer un ejercicio de probabilidades. Este video se va a llamar, no variable discreta notable 34, se va a llamar probabilidades y estadísticas 110, porque el último fue el 109. O sea, vamos a hacer un ejercicio de probabilidad. Está bueno. Hay que repasar todo porque se viene un final, así que, bueno, no importa. El video también sirve para los que van a rendir un parcial o un recuperatorio. Probabilidades y estadística 110. Ah, 110 videos. Bueno, vimos un montón de cosas, sobre todo problemas y definiciones, propiedades, fórmulas, argumentos importantes. Bueno, voy a compartir pantalla, un ejercicio de parcial y de final muy interesante. Lo estaba hurgando el otro día y de pronto apareció esto que voy a mostrar ahora. Acá se ve. A ver si puedo ampliar un poco. ¿Se ve en pantalla el ejercicio? Sí, está bien. Ahí está. Por ahí lo estoy bajando porque se descontroló un poco el PDF y ahora más o menos lo encuadré. ¿Se lee el problema 3, el sector de cobranza de una empresa? ¿Se lee bien eso? Se ve hasta el enunciado A. Hasta el enunciado A, o sea, de acá donde dice 3. Claro, de 3 hasta el 3. Bien, listo, es la idea en principio, porque es lo primero que vamos a hacer. Bueno, de nuevo, el lápiz óptico. Vamos a leerlo. Leerlo, releerlo, interpretarlo y concentrarnos en lo que me pregunta, que es esto que está acá abajo, el punto A. El, perdón. El sector de cobranza de una empresa ordena a los clientes, según si son mayoristas o minoristas, y según si están al día en sus pagos o si tienen deudas pendientes o pagos pendientes, ¿no? Ajá, el 80% de los clientes son mayoristas. El 30% tienen pagos pendientes. Esa es una data. Después dice, si se sabe, esta palabra sabe o sabiendo significa, es un adverbio que indica antecedente, muy importante, ya lo vimos en probabilidades. Si dice si se sabe o sabiendo, eso me está indicando que hay un antecedente, y el antecedente es el siguiente. Si se sabe que el 70% de los clientes minoristas están al día en sus pagos, y si se sabe que el 70% de los clientes minoristas están al día en sus pagos. Eh, Se sabe o se está sabiendo que el 70% de los clientes minoristas están al día en sus pagos. Uno, a ver, tiene que interpretar eso. Después vamos a la pregunta, ¿no? Porque la idea es concentrarse fundamentalmente en la pregunta. Vamos a procesar esto que está acá, este párrafo, ¿no? Si se sabe o se está sabiendo que el 70% de los clientes minoristas están al pago. ¿Cómo procesaría esa probabilidad? ¿Qué sería esa probabilidad? ¿Cómo se enuncia esa probabilidad? ¿Cómo se escribe esa probabilidad? Está bien, 70% es 70 sobre 100, 0,7. Pero ¿cómo se procesa? ¿Cómo se escribe esto que está acá? Eh,
si se sabe que el 70% de los clientes Claro, están al día de sus pagos. bien. Ujú. ¿Cómo se procesa, digamos? ¿Cómo se escribiría? La probabilidad de que estén al día sabiendo, no. Pero, ¿cuál sería? ¿Qué tendría que calcular acá? No, calcular no, expresar la probabilidad a la que me estoy refiriendo, que es ese 70%, ese 0,7. Ahí dice se sabe, ¿no? Si se sabe que el 70% de los clientes minoristas están al día en sus pagos. Se sabe que el 70% de los clientes que son minoristas están al día en sus pagos. O sea, algo se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Que los minoristas, que el 70% están al día de... Está bien, no. Está bien, perfecto. Lo que se sabe. No toda la oración. Porque dice, si se sabe, o se está sabiendo, es lo mismo. Si se sabe que el 70% de los clientes minoristas están al día en sus pagos. O sea, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es qué? O sea, Es condicional. es una probabilidad condicional, claro. Y cuando uno dice si se sabe o se está sabiendo, hay una data de por medio, ¿no? Un antecedente. ¿Cuál es el antecedente en el enunciado? El antecedente. ¿Cuál es el antecedente, digamos? O sea, el antecedente y el consecuente. El antecedente y el consecuente definen la probabilidad condicional. La probabilidad condicional se define con antecedente y consecuente. O sea, la probabilidad condicional sería la probabilidad del consecuente sabiendo el antecedente. Cuando uno dice sabiendo, se sabe la rayita. O sea, el antecedente sería que es minorista. Y el consecuente, obviamente, que está al día en sus pagos. O sea, uno podría interpretar eso es la probabilidad que esté al día en sus pagos, sabiendo que es minorista. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. O sea, se sabe que el 70% de los clientes que son minoristas están al día en sus pagos. O sea, esto sería como la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad? Uno se puede preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que esté al día en el pago sabiendo que es Sí, se minorista? sabe que son minoristas, claro. Claro, sería el A ver, 70. me confundió eso, como que me faltaba una coma o algo, pero sí, sí, o sea, yo había pensado eso, pero no sabía si estaba bien. Claro. Ah, bueno, digamos, siempre la palabra se sabe o sabiendo es el antecedente. Lo que se sabe o la data que se tiene. La data que se tiene que son minoristas. Entonces, la probabilidad de que estén al día en sus pagos, sabiendo como antecedente que son minoristas, es el 70%. O sea, escrito en fórmula, sería la probabilidad que esté al día en sus pagos, rayita, que sería el sabiendo, abajo minoristas. O sea, la probabilidad que esté al día en sus pagos sabiendo que son minoristas. O sea, la data es que minorista. Uno puede preguntarse también, a ver, ¿quién está al día en sus pagos? ¿No? Uno podría preguntarse en la jerga mundana. ¿Quién está al día en sus pagos? Bueno, y de los minoristas te dicen el 70%. Ahí está. Lo mismo, o sea, lo que uno habla en la jerga mundana dentro de la actividad comercial y entre amigos, qué sé yo, mirá, sí, bueno, hay gente que está al día y gente que no está al día. Y che, la gente que está al día en su pago, ¿qué porcentaje tenés de gente que esté al día en su pago? Y mirá, si sean minoristas, un 70%. O sea, de los minoristas, un 70% están al día en sus pagos. Bueno,
Así se expresa, así se dice. Por eso eso de interpretar gramaticalmente, insisto, es muy importante. Y eso a palabras se sabe o sabiendo es el antecedente que uno tiene ante el hecho de poder calcular una probabilidad condicional. Que en este caso no sería otra cosa que la probabilidad de que realmente estén sus pagos, sabiendo, se sabe que es minorista. Uno puede preguntarse, ¿quién está en sus pagos? Y bueno, los que son minoristas, sabiendo que son minoristas, el 70% está en sus pagos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, O sea, hay que interpretar, hay que digerir, hay que detenerse un ratito para poder procesar eso. Además lo hemos expresado y lo hemos analizado en muchos videos. El antecedente y el consecuente. El antecedente es lo que se sabe, es lo que se está sabiendo, es la data. Y el consecuente sería la probabilidad a calcular teniendo ese antecedente. O sea, dicho en general, la probabilidad condicional es la probabilidad del consecuente rayita el antecedente. Esa rayita indica el adverbio se sabe o se está sabiendo, o se tiene la data del antecedente. Esa es la probabilidad condicional. Probabilidad de consecuente, rayita antecedente. En este caso, el antecedente consecuente sobre antecedente, ¿no? Consecuente, rayita, antecedente. Acá el consecuente es que estén sus pagos, sabiendo, o sea, rayita, que es un minorista. Eso es igual, esa probabilidad, a 0,7. Muy importante detenerse en esto, interpretar el enunciado. Después, bueno, estos son datos que están acá arriba. Los vamos a usar, los vamos a releer y vamos a releer el problema una vez que nos concentremos ahora en la pregunta, porque ahora hay que concentrarse en lo que pregunta el problema. Yo me detuve un ratito acá en este párrafo porque hay una probabilidad condicional y había que procesar eso bien, había que interpretar eso bien, pero bueno, después acá dice el 80% de los clientes son mayoristas, se supone que el 20% son minoristas, el 30% tienen pagos pendientes, o sea, el 70% está al día. O sea, esas cosas una ya las sabe, pero ya las va a procesar o las va a usar a medida que procesemos la pregunta. Ahora habrá que procesar la pregunta, razonar cómo empezar el problema. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar sea mayorista y tenga pagos pendientes? Bueno, esa probabilidad. ¿Qué tipo de probabilidad me está preguntando el problema? Dice la probabilidad de que se toma un cliente al azar, sea mayorista y tenga pagos pendientes. Es ahí, ¿qué está indicando? ¿Qué está indicando cuando yo tengo que formular o calcular? intersección. Claro, la intersección. La intersección sería la probabilidad conjunta. Sería la probabilidad conjunta de que sea mayorista y tenga pagos pendientes. Es ahí, esa conjunción gramatical indica intersección en conjuntos. Entre el conjunto de mayoristas y el conjunto de los que tengan pagos pendientes. Me piden calcular esa probabilidad. Bueno, vamos a concentrarnos en la pregunta. Mientras voy borrando acá lo poco que hay, pero pueden detener el video, procesarlo, pensarlo, agarrar un lápiz y papel y bueno, y empezar a sugerir alguna idea, pero todo comienza, todo el razonamiento de cualquier problema, y no solamente en el área de estadística, de probabilidades, en el área de matemática en general, y lo digo también para física, para química, siempre uno procesa el razonamiento de cualquier problema a través de lo que se está preguntando, si no, no tiene sentido. Si yo trato de discernir o trato de evaluar la solución del problema a través de los datos que me da, estoy perdido, porque no sé qué hacer con todos esos datos. ¿Y qué voy a hacer con esos datos si no sé qué es lo que me está preguntando? Por eso la idea es saber lo que me está preguntando, sino que no tiene sentido. Está bien, nos detuvimos un poco para interpretar el enunciado, pero eso no significa que uno se tenga que detener todo el tiempo en el enunciado. Tiene que concentrarse fundamentalmente en la pregunta de la consigna. Si no, no tiene ningún sentido. Y ahora nos vamos a concentrar en lo que pregunta el problema.
Bueno, mientras borro todo. Les estoy hablando y ahora lo que voy a hacer es esquematizar el enunciado, no voy a poner todo eso, porque tardo mucho tiempo escribiendo tantos párrafos. Bla, 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 mayoristas y minoristas. Bueno, vamos a poner digamos, uno cuando relee el problema esquematiza el problema, lo ordena, lo sintetiza poniendo los datos como uno quiere, como para ordenar un poco mentalmente la cosa, ¿no? Bueno, a ver, tenemos de la empresa, bueno, es una empresa que tiene clientes minoristas y mayoristas, bla, bla, bla. Este es parte del relato. Mayorista, vamos a poner mayorista. Ahora le doy pantalla. Yo solamente estoy tratando de esquematizarlo, ahora lo van a ver. Simplemente poniendo los datos. Bla, 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 bla. Tiene pendiente. Bueno, algunos tienen pagos pendientes, otros no. Bueno, el 80% son mayoristas. Obviamente que el 20% es el restante, son minoristas, lógico. Si no, ¿qué va a hacer? El 30% tiene pagos pendientes. Bueno. Bueno, el 30% tiene pagos pendientes. Vamos a poner, 30% tiene pagos pendientes. Y voy a anotar, porque lo que corresponde, la pregunta A de la consigna. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar, sí, aleatoriamente, sea mayorista y tenga pagos pendientes? Mayoristas, sea mayorista y tenga deudas. Vamos a poner deudas. Porque poner tenga pagos pendientes es muy largo. Tenga deuda. Deuda significa que adeuda que tenga un pago pendiente. Y listo. Ya está. Después leemos la otra pregunta porque el problema sigue. Ahora me voy. Me olvidé antes de irme de esto del 70% de los clientes. Estuvimos procesándolo y al final no lo estoy anotando. Y la probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad de que tenga deuda, o sea, que tenga pagos pendientes, sabiendo que es minorista, esa es la data, ¿no? Minorista. Esto es un 0,70. Dato importante. Y ahora ya está. Muchas veces hay que hacer así, porque no voy a... Es decir, resumir el problema es esquematizar esto. Esto es lo que tiene que hacer en el examen también. ¿Sí? Para ordenarse un poco la cabeza y no dejarse llevar con tanta palabra. Eso sí, la relectura y la interpretación gramatical que corresponde. Si no, puede salir cualquier cosa. Bueno, me concentro como anteojera de caballo en la pregunta. Me enfoco ahí. La probabilidad que sea mayorista y tenga deuda. Bueno, mayorista y tenga deuda. Podríamos disminuir, es decir, vamos a renombrar mayorista con una M mayúscula, minorista con una M minúscula. A deuda lo vamos a poner como D, porque son palabras muy grandes. Esto es lo bueno que tiene la matemática, que es un lenguaje alfanumérico, uno puede las palabras reducirlas a letras, ¿no? A símbolos. Alfa, beta, gamma, delta, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, lo que quieran. Entonces, voy a ponerlo así, bueno, mayorista y tenga deuda, bla, bla, bla. Sacamos el bla, bla, bla y lo ponemos así, que sea mayorista y tenga deuda. Bueno, pero la I que está acá, no es otra cosa que la intersección
Bueno, generalmente se pone así la I, ¿no? Esta intersección hace las veces de la I gramatical. La I es una conjunción, una preposición que indica conjunción, que las dos cosas se den a la vez o al mismo tiempo. Sí, vuelvo a compartir pantalla. Acá está. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar sea mayorista y tenga pagos pendientes? O sea, tenga deuda. Pongo de nuevo para que se vea en lo que puse. Bien, tengo que procesar esto y por lo tanto tengo que procesar una probabilidad conjunta. ¿Qué hago cuando tengo una probabilidad conjunta? ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? Ver si son disjuntos. Si son disjuntos, entonces la probabilidad conjunta va a valer cero. O sea, significa que no se pueden dar a la vez o simultáneamente o al mismo tiempo. No necesariamente al mismo tiempo, sino en forma conjunta, digo eso en general. O sea, si fuesen disjuntos, esta intersección es vacía, o sea, no se pueden dar a la vez. No se puede dar a la vez de que sea mayorista y que tenga deuda. En realidad eso es incompatible respecto al problema porque hay mayoristas que sí tienen deuda. Si no, serían todos los mejores mayoristas del universo. O sea, nadie tiene deuda, todos están al día. Aparte me está Claro. diciendo que hay gente que tiene deuda y no. No pueden ser disjuntos. Si estos dos fuesen disjuntos, significa que no se pueden dar a la vez. No puede haber mayoristas y deudores. O sea, como Claro. diciendo que los mayoristas no son deudores, o sea, son todos perfectos, no debe nadie nada. O sea, no puede no haber, no puede no haber mayoristas sin deuda, según el problema. O sea, Claro. no lo dice el problema tampoco. Acá dice que hay un 30% de pagos pendientes, hay un 30% de deudas en total. No dice de quién, si es de minoristas o de mayoristas. Lo dice así, en general. Cuando acá me dice el 30% tiene pagos pendientes, y bueno, no sé, ¿qué son? ¿Mayoristas o minoristas? Lo primero que me viene a la cabeza. Ambos. Una suma de los dos. Tanto minoristas como mayoristas. No me dice que ese 30% tienen pagos pendientes solamente los mayoristas o los minoristas. No, es una mezcla de los dos. Un total entre los dos. Un total de deudores entre minoristas y mayoristas, pero no me discrimina quiénes son los, qué porcentajes son de minoristas y qué porcentajes son de mayoristas. Eso lo tengo que evaluar yo. ¿Me explico lo que digo? Sí. Entonces no pueden ser disjuntos, porque es como decir que no hay mayoristas con deuda o gente que tiene deuda que no es mayorista. O sea, uno puede pensar, no hay mayoristas si fuesen disjuntos, ¿no? Hay mayoristas que no tienen deuda. O sea, uno puede pensar que si estos dos conjuntos son disjuntos, que todos los mayoristas no tienen deuda. Entonces la intersección es vacía, este suceso sería imposible porque no puede haber mayoristas con deuda, porque yo estoy diciendo que todos los mayoristas no tienen deuda. Entonces, si todos los mayoristas no tienen deuda, esta intersección es vacía, o sea, es imposible de que se den estas dos cosas a la vez porque todos los mayoristas no tienen deuda. Entonces, la probabilidad de encontrar un mayorista que tenga deuda es cero. Y al revés también, puedo pensar, todos los que deben, todos los que deben, o sea, todos los que tienen deuda, no son mayoristas. Si todos los que tienen deuda no son mayoristas, esta intersección también es disjunta, es vacía. No se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces esa probabilidad es cero. Significa que no voy a encontrar un tipo con deuda que sea mayorista. ¿Me explico? Sí. Y eso no va a suceder. Tampoco lo sé, tampoco lo hice problema. No puedo sospechar eso. Acá me dice que el 30% tienen deuda. El 30% de las personas tienen deuda. O sea, entre minoristas y mayoristas en conjunto, ¿no? Sumando minoristas y mayoristas. A ver. Pero no me dice de ese porcentaje quiénes son los que tienen quiénes son mayoristas y quiénes son minoristas.
Eso lo tengo que descubrir yo. Entonces, no, cuando tengo una probabilidad conjunta, lo primero que atino a hacer es aplicar la definición de probabilidad conjunta. O sea, la definición de probabilidad conjunta la hemos visto 1.000.000 de veces. Probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A sabiendo que B, por la probabilidad que suceda B. Esta es la definición de probabilidad conjunta. Bueno, esa es la fórmula que yo tengo y adapto la fórmula al problema. Esto va a ser la BC de A, esto va a ser la BC de B. Y bueno, aplico la fórmula. O puede ser al revés también. Podría ser al revés. ¿Por qué no? O sea, podría llegar a ser al revés. Podría ser este A y este B. A ver, vamos a procesarlo. Vamos a procesarlo así. A ver si conviene procesarlo así o al revés. Al revés significa que A sería que tiene deuda y B sería que sería mayorista. Uno procesa la fórmula. Si no le conviene esa fórmula, usa la otra, la que es equivalente. En vez de poner la intersección B, pongo B intersección A. O sea, la otra sería O, la probabilidad de B intersección A, cambio de roles, la probabilidad de B, sabiendo que sucedió A, por la probabilidad que suceda A. O uno utiliza una fórmula o utiliza otra, pero bueno, acorde a lo que me convenga. A ver si me sirve la primera. Bueno, si me sirve la primera, bueno, esto hace, la M hace la BCA, la D hace la BCB, aplico. La fórmula hace la probabilidad de que sea mayorista sabiendo que tiene deuda por la probabilidad que tenga deuda. Bueno, necesito calcular esto. La probabilidad que tenga deuda, ya lo dice el problema, es el 30%. Los que tienen deuda es el 30%, acá lo dice, el 30% tiene pagos pendientes a 0,30. Pero lo que no tengo es esto. La probabilidad de que sea mayorista sabiendo que tiene deuda. Eso no lo tengo. Entonces, si me explico acá arriba, bueno, esto es para minoristas, perdón. Esto no lo tengo. Bueno, tendría que sacarlo, calcularlo de alguna forma, procesarlo. Claro. Bien. No lo tengo. Tengo que hacerlo según los datos que tengo en el problema. Pero los datos que tengo en el problema, el 80% son mayoristas, el 20% son minoristas. Esto que quería decir antes, la probabilidad que tenga deuda sabiendo que es minorista, no es de mayorista. De minorista, 0,70 tampoco mucho no me sirve. Bueno, no lo tengo. En vez de usar esta fórmula, podría usar esta de acá. Y entonces cambio de roles. A pasa a ser B, B pasa a ser A. Y si utilizo esta, va a quedar al revés. La probabilidad que tenga deuda, sabiendo que es mayorista, por la probabilidad que sea mayorista. Podría utilizar esta. Obviamente, no tengo este dato. Si lo pongo, compartimos en pantalla, a ver si lo copié bien. Muchas veces no lo copié. Sí, acá dice, se sabe que el 70% de los clientes minoristas están al día. Tiene que ver con minoristas, no la probabilidad condicional. Está bien puesta. Bueno, tampoco lo tengo. Esto no lo tengo. Es un signo de interrogación. Ah, sí, que sea mayorista es el 80%, o sea, 0,80. Bueno, entonces, aplique una fórmula, aplique la otra, son equivalentes, no tengo las probabilidades condicionales correspondientes. Y uno dice, bueno, ¿y ahora cómo calculo esto? Y bueno, tendré que recurrir a otras fórmulas, a otras propiedades. Y sabemos muy bien que estamos trabajando con probabilidades condicionales. Todo lo que tenga que ver con probabilidades condicionales siempre está ligado con el tema de Bayes, de los dos teoremas de Bayes.
primero, que es de la probabilidad total, y el segundo, que es de la probabilidad condicional. Lo hemos visto un montón de veces en los videos. Uno trata de aplicar eso porque ya lo sabe de teoría y ya lo sabe como fórmula interesante que tiene que ver con esto. ¿Y por qué las leyes de Bayes? Bueno, son otro recurso que tengo para poder realizar problemas que tienen que ver con probabilidad condicional. Y además Bayes, ¿por qué? ¿Y por qué la primera ley de Bayes? Porque acá tengo algo interesante. Y lo dije antes, el 30% tiene deuda. Pero ese 30% se redistribuye entre minoristas y mayoristas, no me discrimina quiénes son. Me dice un 30% tiene deuda. Habrá tantos minoristas y tantos mayoristas que tengan deuda, pero no me dice ese 30%, no me discrimina entre minoristas y mayoristas. Pero sé que el 30% en total, tanto de minoristas más mayoristas, son el conjunto de personas, tanto minoristas y mayoristas, que en total son los que tienen deuda. Los que tienen deuda en total son el 30%. Pero no sé cuáles son, si son mayoristas o minoristas. O sea, de eso, lo puedo pensar que acá debe haber un porcentaje que son mayoristas y un porcentaje que son minoristas. Entonces eso me hace pensar en algo interesante. Todos los que deben deuda son deudores y mayoristas, o la O es la disyunción, que significa unión en conjunto, o que tenga deuda y que sea minorista. Entonces uno puede pensar, es la unión de todo caso. Cuando junto los deudores mayoristas y los deudores minoristas me da el total de deudores, claro, están todos en la misma bolsa. Entonces, una vez que yo procesé esta unión, le pongo la P de probabilidad y ya proceso la probabilidad de todo eso, que es la probabilidad total. Y esa es la primera ley de Bayes. ¿Cuántas veces la vimos? Hurgo por este lado, porque por otro lado no trataré de procesarlo por este, y siempre se procesa por este lado, si no, nunca se termina el problema. Es el chiste siempre viene por Bayes muchas veces. Entonces, bueno, la probabilidad de la unión. Y ahora sí vamos a ver si son disjuntos o no. Estos dos sucesos que están acá, que sea deudor y mayorista, y que sea deudor y minorista, ¿son disjuntos o no? Sí, Sí, porque no puede ser mayorista y minorista al mismo tiempo. Una locura. Entonces son disjuntos. Ahora sí, si son disjuntos, la ley de probabilidades que habíamos visto en todos los videos y que habíamos demostrado también, que decía que si dos o más sucesos son disjuntos entre sí, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades respectivas. Entonces va a quedar la probabilidad que sea defectuoso, va a ser la probabilidad que sea defectuoso y mayorista, más la probabilidad que sea defectuoso y minorista. Y esa es la primera ley de Bayes. Sí, claro. Bueno, sí, claro, esto por la definición es la probabilidad de que sea defectuoso, sabiendo que es mayorista, por la probabilidad de que sea mayorista, y esto por la definición de probabilidad conjunta también, ¿no? Acá. Más la probabilidad de que sea defectuoso, sabiendo que es minorista, por la probabilidad de que sea minorista, y bueno, y ahí ya tenemos algunas cosas. Bueno, bueno, ya están apareciendo algunas cosas. Esto va a valer 0,30, ya me lo está diciendo el problema, 30%. Esto no lo tengo, bueno, hay que hacerlo, probabilidad que sea mayorista, 80%. Esto sí lo tengo, acá está, 0,70, probabilidad que tenga deuda sabiendo que es minorista. Y la probabilidad que sea minorista también la tengo, 20%, 0,20. ¿Cuánto falta? 3 minutos 45. Bueno, ahora de esta ecuación, ¿cuál es la incógnita a despejar? Esta. Despejo eso que está ahí, portándome bien, y saco la probabilidad de que sea
Deudor sabiendo que es minorista. Si dije defectuoso, perdón, porque la D siempre me la confundo con defectuoso. El defectuoso soy yo, que me estoy comportando mal. Deudor es, no defectuoso. Entonces la probabilidad que sea deudor, sabiendo que es mayorista, la despejo de esta ecuación, esto que está multiplicando, lo multiplico, está sumando, lo paso restando, el 0,80 que está multiplicando lo paso dividiendo, me porto bien, despejando la X, y saco este valor. Este valor lo regreso aquí atrás, lo multiplico por 0,80 y ya saco, evidentemente, la probabilidad de que esta, que sea mayorista y sea deudor. ¿Me explico? Sí. Y ya está. Pero como faltan 2 minutos 41, no voy a despejar eso. Bueno, no sé. Hago la cuenta acá, ¿vale? Esto 0,7 por 0,20, 0,14. Esto 0,30. 0,30. Igual a la incógnita esta. A ver si me da tiempo, zoom. 0,80 más 0,14. Bueno, este 0,14 está sumando, lo paso restando. Después ganan cuenta ustedes, che. Esto que está multiplicando, dividiendo. Y esto es la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que es mayorista. Bueno, este valor lo calculan y lo meten acá y calculan la probabilidad de que sea mayorista y defectuoso. Defectuoso. Mayorista y deudor. El defectuoso soy yo, que estoy diciendo mal las cosas. Que sea mayorista y deudor. Que mayorista y deudor es el producto de esto por esto. Y esto viene de acá. El cálculo ese de haber despejado este término. ¿Me explico? Sí. Bueno, 0,30 menos 0,14. 0,46. 0,16. Esto va a 0,16, bueno, da cuenta. Sí, venga, que simplificar, bueno, no importa. Hagan el cálculo. Falta 1 minuto y 19. Y ya en la primera parte ya está calculada. Todo bueno, procesarlo bien, madurarlo bien. Son los típicos problemas de Bayes. Siempre apostar, cuando uno hacemos ejercicio de probabilidad condicional, siempre apostar a Bayes. Y Bayes puede ayudarnos como en este caso. Por lo tanto, a repasar todos los videos que vimos de probabilidad condicional y Bayes, que es importante. Bueno, nos vemos en probabilidad estadística 111 y seguimos con los ítems del problema. Chau, chau.